Es el gran momento del encuentro porque en las familias pasan muchas cosas cuando se muere el padre. Y, y yo creo que a veces, cuando la figura del padre falta, los hijos se encuentran y se reconocen como hermanos, que a lo mejor no han podido hacerlo durante algún tiempo. Por eso es este momento de homenaje a Claudio Naranjo. Quiero agradecer desde la Asociación Española de Enneagrama a David Barba, que ha sido el facilitador de este encuentro, y creo que todas las palabras las va a poner mejor que nadie nuestro invitado, que se llama Francis Elizalde y que nos ha regalado esta foto de uno de sus primeros encuentros con el enneagrama. Entonces, no tengo mucho más que decir. Fundación Claudio Naranjo, gracias por participar. Francis Elizalde, infinitas gracias por estar aquí con nosotros. Somos todos tuyos. No te oímos, Francis. No sé si es por el micro o porque igual te lo tienes que quitar, no lo sé. No te oímos nada. ¿Se escucha? Ahora sí. Bien, pues ahí estamos. Muy buenas noches. Y muchas gracias, Pedro. Y me llamo Francis Elizalde, vivo en Bilbao y en este momento formo parte del patronato de la Fundación Claudio Naranjo. Las fundaciones se rigen por un cuerpo pequeño que se llama patronato. Y yo soy uno de los patronos, y cuando nos llegó este contacto a través de David Barba, pues se consideró y se me mandó a mí por delante para ir hablando con vosotros y contándoos cosas acerca de Claudio y un poco del enneagrama desde el punto de vista de Claudio, de cómo lo percibimos nosotros, porque el enneagrama, desde luego, hoy hay mucho ahí. Muchísimas gracias por estar. Para mí es una emoción muy especial. Cuando me hice esa foto, me la hizo mi compañera Ana Zamacona, con quien llevamos pues, desde entonces. Esa estaba hecha el año 89 y es en una playa de Lanzarote, una playa desierta, se llamaba El Papagayo. Íbamos andando y vimos el enneagrama, nuestro enneagrama, el enneagrama que nos había llegado por Claudio, el enneagrama con las notas musicales puestas. Algún grupo se había reunido en aquel viejo caserón desolado para estudiar, para trabajar y muy probablemente para bailar, con las notas puestas así. Estaba dibujado maravillosamente, así que hicimos la foto y me acordé de ella y Pedro dijo que estaba bonita como presentación y ahí está. Yo os cuento un poco acerca de mí y de Claudio y vamos entrando en tema. Yo allá por los años 83-84 era una persona que lo estaba pasando muy mal, seguía terapia con un terapeuta canario que entonces vivía en Bilbao, Antonio Asín, y él que estaba muy metido en lo que llamaríamos la Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo, que era algo así como una aglomeración de todos los psicólogos españoles que no eran los formales. No hacía tanto tiempo que habían cambiado las cosas en España y la sensación de libertad y de fraternidad y de investigación era muy fuerte. Así que un día me llevaron como paciente a un taller con este hombre chileno, a quien habían traído porque sabían que era muy bueno en la Gestalt. Había estado trabajando con Fritz Perls. Fui allí, hice mi trabajo y me conmoví como todo el mundo, pero era un trabajo raro. Estábamos en aquellos tiempos un poco en tiempos de catarsis, de sacar la emoción afuera, de entender lo que Reich decía de romper la coraza muscular que nos tiene atados. Y Claudio no nos pedía romper,
nos llevaba al momento de una manera muy suave y al principio era casi soso. ¿Qué es esto, no? Pero los profesores, los terapeutas supieron ver más lejos que nosotros y que yo, y le empezaron a invitar y le dieron una especie de estabilización, porque en su vida en aquel momento también había pasado por movimientos después de Arica y después de cosas, y empezó a encontrar aquí. En alguno de esos encuentros, uno de los profesores llevaba colgando un eneagrama y Naranjo le dijo, ¿eso es un eneagrama? Y el otro le dijo, ah, ¿tú también le conoces? Nos interesa mucho Gurdjieff. Y Naranjo dijo, hombre, algo sé de eso. Ah, ¿y qué sabes? Bueno, algo total. Que sabía lo suficiente como para montar un largo fin de semana, un intensivo de 4 días, en una casa rural en Navarra. Allí fuimos, allí oímos por primera vez esta sensación, allí cada cual se colocó en un número que luego ni de lejos, por supuesto, y de los que estaban allí se constituyó un grupo que empezó a reunirse pues anualmente, que es cuando él venía, él se iba de viaje, hacía su recorrido, se volvía a su Berkeley y luego volvía al año siguiente. Y se hizo un grupo que duró 3-4 años y algunos de cuyos componentes acabo de ver que están ahora mismo escuchándonos desde el 80, pongamos que 85, 35 años después. Nos mantenemos en contacto y seguimos trabajándonos a la luz del trabajo de autoconocimiento y transformación del eneagrama. Claudio nos explicó, empezando con un concepto que era esto que vamos a explicar, se refiere a la esclavitud. La esclavitud en aquellos tiempos en España era lo contrario de la libertad, antagónico con la libertad. Habíamos vivido en esclavitud, habíamos vivido y estábamos muy contentos de ser nosotros mismos, pero habíamos leído a Gurdjieff, habíamos leído la idea que tenía él, que decía, usted no es hombre, usted es algo que se deja llevar por una serie de reacciones previsibles. Es usted como un conejo al que es muy fácil cazar. Si usted quiere devenir una persona humana, si usted quiere transformarse en una persona humana, usted necesita un objetivo, usted necesita una motivación, usted necesita un largo trabajo consciente que se irá convirtiendo en trabajo de sufrimiento consciente. ¿Se ha dado usted cuenta de que si usted fuese un árbol y las hojas sus conductas, estas son las conductas de conquista, estas son las conductas con el dinero, estas son las conductas con el hablar, estas son las conductas con el descansar, estas, las pequeñas adicciones, todas ellas se nutren de un único tronco y ese tronco clava sus raíces en el suelo? A ese tronco, cuando lo reconozcamos, le llamaremos el rasgo principal, el tronco principal. Y si ustedes consiguen ser suficientemente objetivos como para poder ver tal cosa en ustedes, habrán avanzado ustedes mucho hacia la verdadera liberación, hacia la liberación de su esclavitud. ¿Y cuántos rasgos principales hay? ¿O cómo es eso? Ah, búsquense ustedes la vida. René Zuber decía que él se había llamado a sí mismo petit moitié, la mitad pero pequeñita, porque era algo de lo que después llamaríamos un carácter retentivo. Entonces, Claudio nos dijo, esta esclavitud es lo que vamos a trabajar. Ustedes conocen el eneagrama y yo recibí una enseñanza directa, una iniciación directa en el conocimiento del eneagrama aplicado a la personalidad humana. Y empezó a hablarnos de números. Dibujó el eneagrama, nos señaló el triángulo, que ya conocíamos por la ley del 3, la ley del 7, y se fue al 1 y empezó a ponerles los nombres con los que nosotros seguimos reconociendo
los distintos tipos. Digo, el uno, la ira. La ira no es solo el enfado, no es solo el enojo, no es solo el cabreo. La ira es de Dios. La ira es capaz de condenar. Y el dos, el orgullo como el orgullo del ángel, que dijo, ¿quién como yo? Nadie como yo. Lo cual es un poco prepotente y un poco ingenuo a la vez. Y el 3 lo llevó hacia la vanidad. La vanidad no parecía muy distinta del orgullo, pero enseguida aprendimos que la vanidad era una forma de protección conseguida a través de ir a lo más externo, a la apariencia, a ser aceptado por la apariencia, con lo cual uno se traiciona en sus impulsos para conseguir de alguna manera a través de la apariencia algo que cree que va a ser satisfactorio. Y luego bajó al 4 y dijo la envidia, no la envidia de los bienes de los otros. Un 4 puede ser generoso. La envidia porque uno siente que es la única persona a quien le falta algo en este mundo. Hay quien nace con estrella y yo nací estrellado, se decía. El 5, la avaricia. La avaricia no parecía tan psicoespiritual, por decirlo de alguna manera, pero era retentividad, no soltar. No soltar ni la memoria, ni la palabra, ni los hechos, ni gastar, ni comprar. El mundo es un desierto, se va a acabar y yo tengo que tener una cosa pequeñita para mí. Muy egoico. Y el 6, la cobardía. No el miedo, la cobardía, porque duele más. Y la cobardía y la duda, una sensación de análisis continuo a través de la mente de las cosas. No puedo permitir que me lleguen de cualquier manera porque cualquiera sabe que me va a pasar. Y el 7, la gula, que voy leyendo y que Claudio decía, me costó darle el aire porque se decía la gula como apetito desmedido, primero de comida, después de bienes, como de bienestar, y también como una huida del dolor inherente a la existencia, y también como una forma muy particular, cuando parecen tan populares y tan abiertos, como una forma de soledad que tiene mucho que ver con el 5, con el que está comentando hoy. El mundo va por allí, yo voy por aquí. Y el 8 con su intensidad, que al principio a la lujuria, que es como se llama, se le tenía por una especie de venganza, y en muchos casos hay una venganza, porque en muchos casos han sido muy rotos. Pero en otros casos también hay una rebeldía. Hay una preponderancia del impulso, así como la mayoría de los números tienen al impulso como guardado, como el perro. En el caso del 8, lo amplifica incluso. Y en el 9, la pereza, en la punta de arriba, donde más cerca está del cielo. Pero es una pereza que parece estar muy cerca del amor por todos y del servicio, pero le falta el trabajo espiritual. Es algo así como acidia, dice que decían, es pereza espiritual. ¿Para qué pensar? ¿Para qué otras cosas? El mundo nos va llevando. Y así nos lo enseñó. Nos lo enseñó con palabras muy ácidas. Y venían de entonces, de cuando se suponía que iba a ser un trabajo muy duro, de exigencia y de dolor. Empezamos, pues claro, éramos un grupo, así que nosotros, yo no me veía, yo me creía, me imaginaba, me suponía. Tenía una serie de adjetivos para definirme y los demás me completaban porque me veían, me miraban, veían mi espalda, veían mi nuca, lo que yo no veía, y me decían no solo cosas que yo hubiera tenido por peores, sino también cosas que me daban casi vergüenza porque eran como buenas. Y yo a mi vez era espejo de otros. Y empezamos a crear entre nosotros una primera comunidad que nunca tuvo necesidad de ser formada como tal y que siempre tuvo las puertas abiertas, pero que funcionó mucho como un aparato colectivo de despertar la conciencia.
Allí siguió durante 4 o 5 años, nos pidió que leyéramos, por ejemplo, nos mandó que leyéramos las 1001 noches completas. Nos dividió, por cada uno se leyó igual 40 noches, y al año siguiente teníamos para describir, que nos decía, siempre se han descrito caracteres, la gente no es tonta, la gente los ve, no les llamaba caracteres, pero léanse ustedes el de Cameron, y léanse ustedes los cuentos de Canterbury, de Chaucer, y lean ustedes y verán cómo no solo los describen, sino describen su habla, su tempo, su ritmo. Así que nos convertimos en muy estudiosos, y mientras tanto Claudio nos iba metiendo cosas como la epopeya de Gilgamesh, leíamos a Castaneda y teníamos muchísima relación emocional. Todo eso fue cuajando, y lo que antes se hacía en unos días, poco a poco se fue haciendo en más veces. Llegamos a hacer semanas enteras, y llegó un momento en que él trajo a España algo que él ya había hecho. Se llama el programa SAT, que es el programa con el cual él se dio a conocer después de salir de Arica, y donde por primera vez empezó a enseñar el eneagrama. Nosotros, como la gente a quien él enseñó, firmamos por fuera y por dentro compromisos de no banalizar con esta cosa, de no ir por ahí diciendo nunca a nadie tú eres tal cosa o tú eres cual otra. Porque en cuanto banalizábamos y empezábamos a mirar las cosas, lo convertíamos en lo que siempre, en alimento para el ego. Los unos diciendo, no hay que decir, los otros diciendo, mira, 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 y cada cual alimentaba su ego. El ego quiere ser estable, al ego que no le vengan con gaitas. Yo veo los cambios del coronavirus, pero me digo, ¿cuántos días durarán? ¿O cuántos meses durarán? Porque no en todo el mundo van acompañados de una conciencia que les haga consolidar lo que han hecho, siendo solidarias, siendo rebeldes. Muchas veces lo único que hemos hecho es seguir en condiciones un poquito más raras con lo de siempre. Entonces trajo el SAT. El SAT era, en aquel momento lo hicimos durante un mes en agosto en Almería, un año, un mes en agosto en Almería, otro año, un mes en agosto en Almería, otro año. Para los que no sepáis, Almería en agosto, Almería era en el único subdesierto que existe en Europa. Y la temperatura era de 40 grados y la casa no tenía prácticamente no tenía camas, no prácticamente, no teníamos letrinas, tuvimos que inventarlas y trabajarlas. Trabajábamos mucho y trabajábamos entre nosotros, y además trabajamos por años las 3 partes esenciales siempre. Se empezaba siempre con conciencia del cuerpo. El cuerpo tiene oídos, tiene narices, tiene manos, y tiene estómago, y tiene diafragma, y tiene pies, y nos íbamos acostumbrando a escuchar lo que normalmente con el traqueteo de la vida normal no habíamos escuchado. La parte emocional, muchos trabajos emocionales. La parte intelectual, ya he dicho, muchas lecturas. Y además se trabajaba la espontaneidad a través de vehículos de teatro, de psicodrama, se hacía mucho entonces, de trabajos de descarga de agresividad, de cariño, y también en el último momento de apertura a lo desconocido. Todo ello, lo corporal, lo mental, lo emocional, las 3 cosas necesarias para que algo esté verdaderamente hecho. Cuando yo siento, pienso y hago, yo me estoy comportando como lo que en realidad soy. En la mayor parte del tiempo pienso y hago, pienso y siento, o hago y siento, pero no hago ese esfuerzo. Eso se logra a través de un esfuerzo consciente. Todo ello, y hoy Óscar nos ha hablado de eso, iba acompañado de la meditación, de la observación de la mente en tanto en cuanto que mente. De sentarnos
y llevar los 3 años sucesivos, primer año los trabajos de Vipassana, segundo año los trabajos de Mahayana y tercer año los trabajos de Mantrayana o el budismo tibetano. Con eso, con ese vivir juntos, hacer letrinas, bajar de vez en cuando a la playa, cantar mucho, pasar noches, estábamos a 8 kilómetros andando del pueblo más cercano, y cuando digo andando es porque los coches no llegaban. Con eso se creaban unas condiciones especiales. Y ahí trabajábamos el eneagrama, pero trabajábamos el eneagrama como algo más. No solo lo estudiábamos, no solo lo aprendíamos. Era como el coronavirus, por así decirlo, pero queriéndolo. La intensidad del día a día, la intensidad de un mes completo, ni televisión, ni saber nada de dónde estábamos, ni teléfonos, porque no había teléfonos móviles y no teníamos un teléfono en la casa. Creaba condiciones inusuales, y en esas condiciones inusuales es como a Claudio le gustaba trabajar, porque no explicaba lo que te iba a pasar. Nunca nos hablaba de espiritualidad. La espiritualidad llegó a ser un adjetivo que pusimos a lo que nos iba pasando. Y lo que nos iba pasando era que íbamos andando por terrenos que hasta entonces no habíamos andado y que volvíamos inmediatamente a terrenos en los que empezábamos a estar hartos de verlos. Así que Claudio nunca nos dio demasiado material. Empezó al principio un poco con las alas, se miró un poco lo de los números y los viejos los seguimos conservando como parte de nuestro patrimonio, pero con el tiempo desanimó. Decía, la gente se va a especular. Nuestra gente, tal y como lo digo el resto. Pero nuestra gente se va a especular. Oye, y si eres un 1 con tendencia al 2, pero que luego te pasas para el 9, ¿qué? ¿No? Como es diferente el uno que el otro, y se ponían en algo que parecían preguntas y eran nada más que distracciones. Así que él fue condensando mucho en el trabajo de diario a lo largo del año, llevábamos un diario cada cual, y trabajos de transparencia, trabajos entre nosotros, y así fue yendo. No había publicado nada, entonces el primer librito que publicó se lo publicaron en Estados Unidos, porque él decía, parece que no hay nadie en Europa interesado, sí que ha aparecido en Estados Unidos en inglés, y se lo prolongaron y alguien decía, la enseñanza, existe un peligro inherente a la enseñanza del eneagrama. Y también, ¿es esta una formulación tan esotérica y exótica como para ser instantáneamente iluminadora para quienes lo estudian? A la pregunta de si es peligroso, quien le hizo el prólogo decía, contesto tajantemente que sí. A la pregunta de si es suficientemente fuerte como para iluminar cualquiera, contesto terminantemente no. Así que a él le gustaba que se exigiese al eneagrama, que le exigiésemos, que no nos lo creyéramos, sino que lo encontrásemos. Y quien no lo quería encontrar, que también pasaba, pues se desanimaba y buscaba otras herramientas. Porque para esta herramienta él quería esa motivación. Llegado el año 90 y tanto, se fue estabilizando, cambiamos de sitio, lo fue reduciendo, él decía que era como los japoneses, iba haciendo lo mismo, pero en tiempos más pequeñitos. Y finalmente llegó el año 94, así, publicó un primer libro que se llamó El fin del patriarcado, o la agonía del patriarcado, y a partir de ahí empezó a entrar, o entró él, en toda la parte social, educación y cambio del mundo. La conciencia no solo tiene que cambiar individualmente, que es imprescindible, sino entre todos tenemos que conseguir un cambio. Y ahí publicó una serie de libros con los años, sin dejar nunca la enseñanza del eneagrama, pero sin ponerla como algo delante. Fue cambiando nombres, introdujo los 3 amores, introdujo las competencias existenciales, fue como ayornando, como poniendo al día determinadas cosas, y nos fue educando a algunos para que pudiéramos, a base de muchos años, a unos poquitos y exigiéndonos mucho, para que pudiéramos poco a poco ir haciendo las introducciones al eneagrama. Nosotros seguimos hoy en día haciendo eneagrama solo en el SAT, ¿sí? Con una introducción que es algo así como el primer año, y solo lo hacemos en el SAT. Seguimos siendo algo así como la retaguardia. Mucha gente ha tirado hacia adelante. Nosotros dedicamos mucho a la terapia, porque Claudio
hizo una gran síntesis entre lo muy tradicional y lo terapéutico. ¿Eh? Se puede mirar el enneagrama. ¿Cuál es el origen de cada tipo? Bueno, la astrología, dicen unos. Bueno, el karma, dicen otros. Bueno, lo sistémico, dicen otros. Claudio, muchos de los que estábamos allí estudiábamos Gestalt, fue la primera gran generación de Gestalt en España y hizo esa sensación. Tengo la impresión de que me estoy pasando de tiempo. Que alguien me diga algo. Francis, te estás pasando de tiempo, pero no nos importa. Bien. Porque estamos encantados. Siempre Bueno, y cuando sepas que te estás yo creo que pasando de voy a seguir hasta tiempo. las 7 de la mañana. El que quiera que se quede. No, Francis, esto merece abrirte un espacio o abrir un espacio para hacer algo similar a lo que hizo Javier Esteban. A lo mejor podemos hacer eso Sí, online, sí. ¿no? Mire, Simplemente... cerraría con una cosita nada más. ¿Tengo sí, 2 minutos? cierra tranquilo, ¿vale? Tengo 2 minutos. Bueno, Tienes 5, tienes 7, no te preocupes. ¿de dónde venía? ¿Cuál era el origen para Claudio? Lo que era claro era eso. Venimos siendo una potencia. Hoy decía Oscar, solo mente sensible todo el tiempo. Todo el tiempo hay algo a lo que llamamos mente que está perceptivo. Percibo olores, percibo sabores, percibo sonidos, percibo, aunque no me lo crea, el movimiento de los astros en mí. Soy una máquina del universo, todo el tiempo. Y de repente empiezo a saber. Dejo de sentir y empiezo a saber. Empiezo a saber. Y cuanto más sé, menos siento aquello que le llamaríamos el ser o el no ser, que vienen a ser la misma cosa. Es lo que él llamaba el oscurecimiento cuántico, el oscurecimiento del ser. El origen de esta caída es el oscurecimiento del ser. ¿Hacia dónde se cae? Se cae evitando el dolor. Se cae hacia la evitación del dolor. ¿Con qué? Con ideas, las fijaciones, con sentimientos, las pasiones, con el cuerpo congelado, los caracteres desde ese lado. Claudio escribió muchísimo de muchas cosas y lo que tiene dicho acerca del eneagrama lo tiene dicho en muchos libros que no son de eneagrama necesariamente. Casi en cada libro incluyó un capítulo que reflejaba sus últimas masticaciones, porque Claudio le daba la vuelta y la vuelta y la vuelta y la vuelta y la vuelta. El último que lo estaba buscando, pero lo tengo en mi sitio de trabajo, le daba vuelta, dividía el eneagrama por 2 y decía los 5 venenos, las 5 partes budistas. Seguía hallando. Murió en julio, murió el 12 de julio del año pasado, así que a esta fiesta le añado una gran pena. Fue una persona, voy a leeros nada más para terminar, un pequeño escrito que se recogió en un libro de algo, nos dijeron, tuve la ocasión de mandar algo cuando él cumplió 70 años y decía yo, confieso que no entiendo el método de Claudio Naranjo. Personalmente, me doy el lujo de sumergirme en él sin hacer el esfuerzo de además entenderlo, de modo que no sé explicarlo, pero sí que puedo y quiero describirlo. Y comenzando por lo más importante, afirmo que antes que nada me invita a ser yo mismo a fuerza de ser él mismo. En segundo lugar, actúa como quien cree en la regulación natural de las cosas de este mundo y como quien confía plenamente en que el hombre es esencialmente bueno y sabio. En tercer lugar, aspectos emocionales como los físicos y motores, y ahí entraba todo el triángulo. Hacer, sentir, pensar. Yo, ¿para qué se hace este trabajo? Decía, se hace para mí, se hace para todos, se hace para que el trabajo no muera. Siempre tres, ¿no? Cuarto, la belleza y la práctica del arte funcionan como trampolines para la ascensión de lo genuino y la disolución de lo neurótico. Así le veía yo. Quinto, nada es en sí mismo malo o bueno para todos en todo momento.
y en cualquier circunstancia, nada. Uno descubre en su propia experiencia cada paso de la verdad. Sexto, la erudición hace buena pareja con el sentido del humor, la intuición con el rigor científico, la espontaneidad con el adiestramiento y las bajas pasiones con la subida al Monte Calvario. Séptimo, cualquier tópico cultural se convierte en una invitación para mirar detrás del telón a ver qué hay realmente al otro lado. Del octavo al decimosexto, cada alma se mueve por su propio camino, todas igualmente jóvenes, todas igualmente viejas, cada una aquejada de un error de orientación. Y de estos errores de orientación hay 9 principales. 18. La música, siempre presente. La música funciona como una horma que ayuda a ensanchar el alma hasta alcanzar las dimensiones de los creadores que la concibieron y de quienes la están interpretando. Los hace grandes. 19. Los hippies merecen un respeto. 20. La amistad es una escuela de vida. No había manera de definirle. Para mí fue alguien generosísimo desde el primer momento. Me aceptó desde el primer momento. Yo tenía 25 años, aquí sigo. Y así muchos. Y fue muy duro, porque a veces era muy duro. Ambas cosas era Claudio Naranjo. Era un hombre que no vaciló en llevar su verdad hasta el último día de vida. Él trajo esta forma de enneagrama, la trajo de la otra parte y no se quedó haciendo cositas con ella. Mirad hasta dónde ha llegado. Muchas gracias y como dices tú, ya haremos algo. Francis Elizalde, infinitas gracias. La presidenta de la Global, de la IA Global, ha declarado en la inauguración la necesidad, el deseo de generar mayor vínculo con la Fundación. La Asociación Española de Enneagrama, a la que pertenezco, está desbordada de gusto de lo que ha pasado hoy. No puedo decirlo con otras palabras. Sí. El chat está lleno de comentarios de que la comunidad latinoamericana del enneagrama quiere saber más de vosotros, así es que tendremos que encontrar las vías para canalizar todo este deseo, que en el fondo es un deseo de encuentro amoroso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. En nombre de la Fundación y en mi nombre. Y bravo, bravo.